Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en esta ocasión lo que vamos a hacer es realizar la corrección de trabajo práctico evaluativo, ¿sí? Que hicimos como un compensatorio, recuperatorio para lo que es el primer cuatrimestre. Y tenemos una serie de ejercicios que son dos cálculos combinados con potencias y raíces, después dos cálculos con ecuaciones para hallar el valor de x y después dos situaciones problemáticas. Así tres ítems muy cortitos, concisos, como para ver si podemos ir acreditando lo que sería el primer cuatrimestre de este año 2025. Bien, vamos a comenzar entonces con el primer ejercicio. Dice, resuelve y tenemos un cálculo combinado donde tenemos 6 al cubo más 4. Fíjense que hay un paréntesis y ahí, entre medio del 4 y de ese paréntesis, si no hay nada, siempre vamos a tener un por, ¿sí? Una multiplicación. Yo no les voy a poner el signo de multiplicar, pero sepan que siempre hay una multiplicación ahí entre medio del número y el paréntesis, que ese número, ese 4 en este caso, va a multiplicar al resultado que nos dé ese paréntesis. También tenemos que ver acá que tenemos que separar en términos primero. ¿Qué signos nos permiten separar en términos? Bueno, los signos de suma, como en este caso, este más, y este menos nos van a permitir separar en términos, de modo que tenemos en total son tres términos, uno que es el 6 al cubo, otro que es el producto de ese 4 con el paréntesis, que está elevado al cuadrado el paréntesis, y después la raíz. Bien, eso es nuestro cálculo combinado. Entonces vamos a empezar a resolverlo. Vamos a comenzar con lo siguiente. Siempre cuando empezamos un cálculo combinado ponemos el igual al comienzo para indicar que lo que vamos a escribir en este nuevo renglón es igual a lo de arriba, pero ya resuelto. 6 al cubo. 6 al cubo, para poder resolverlo, hay que hacer 6 por 6 por 6, tres veces el 6. Yo les hice completar en el trabajo práctico número 3, ejercicio 3, una tabla de potencias que la reproduje acá, la tabla de potencias. Entonces tendríamos, por ejemplo, que 6 al cubo, bien, sería equivalente a 216. Si se fijan acá está b al cubo. Un detalle importante que en esta tabla está y no está en la tabla que les hice hacer yo en el cuadernillo, aparece un símbolo nuevo acá en esta tabla, que es este, que es como un piquito, ¿bien? Bueno, en muchas calculadoras les aparece ese piquito, ¿bien? Ese piquito significa que está elevado. Acá, por ejemplo, tengo b elevado a la cero, ¿sí? Es lo que estamos visualizando ahí en ese caso. Lo mismo que pasa acá con, por ejemplo, el b con el piquito y después el 4 b elevado a la cuarta, 5 b elevado a la quinta, b elevado a la sexta, acá está elevado a la séptima, acá elevado a la octava, acá elevado a la novena y acá a la décima. Bien, esta tabla es un poco más amplia que la que habíamos realizado nosotros en el cuadernillo. Eh, a propósito, como para que vean que se puede continuar. Yo la tabla acá la hice un poco más larga, más porque la hice en un documento de Excel. Pero ustedes después, si quisieran, podrían ampliar esa tabla que tienen ahí en el cuadernillo. Entonces, dijimos que 6 elevado al cubo es 216. De hecho, 6 por 6 sería 36, que está acá cuando está elevado al cuadrado, y 36 por 6 nos da 216. Así que en ese caso vamos a decir acá que es 216. A eso le vamos a después a sumar más, tenemos 4. Fíjense que acá hay un paréntesis y ese paréntesis está elevado al cuadrado. Bien, entonces primero tendríamos que resolver el 34 menos 29, ¿sí? Lo cual nos da 5. Pero recordemos que ese 5 está elevado a una potencia. Entonces vamos a poner que está elevado al cuadrado. Bien, después restamos y tenemos una raíz cuadrada. En esta raíz cuadrada, fíjense que la raíz tiene todo como una patita que abarca la resta, ¿sí? 191 menos 47. Hay que calcular primero la resta, la diferencia, y después
después, recién ahí, hacer la raíz. Entonces, vamos a tener en cuenta que vamos a calcular. Primero, entonces, vamos a poner la raíz cuadrada de lo que nos dé la diferencia, ¿sí? 191 menos 47, que eso nos queda que es 144, ¿sí? Bueno, ahí ya hicimos nuestra primera parte. Vamos a la segunda parte, que es seguir procesando. Volvemos a colocar el igual, y acá un detalle importante. Nosotros al comienzo habíamos separado en términos, ¿bien? El 6 al cubo, ¿bien? Estaba aparte, es un término aparte. Entonces yo ese 6 al cubo, cuyo resultado nos da 216, no lo puedo juntar con parte del otro término, sino que tengo que esperar a resolver todo el segundo término y después, recién ahí, voy a poder juntarlo con el 6, ¿sí? Acá primero hay que resolver todo el segundo término. Y el segundo término incluye un producto y una potencia. Y tenemos un orden de prioridad. Lo que es la potencia es una operación muy, muy fuerte con respecto a la multiplicación. O sea que la potencia le está ganando a lo que es la multiplicación. Por lo tanto, primero vamos a resolver la potencia y después la multiplicación. Pero ese 4 que está ahí adelante de la potencia se lo puedo sumar al 216. Yo sé que es muy tentador, porque aparte nos daría un número entero, redondito, 220, pero en este caso no se puede hacer. El 216 se tiene que escribir igual, como está ahí en ese caso, y después realizar lo que es la potencia y después recién ahí multiplicar por ese 4. Entonces, ¿cuánto es 5 al cuadrado? Bueno, 5 al cuadrado es, o hacemos 5 por 5, o venimos a nuestra tabla de potencias, nos ubicamos en el 5 y vamos hasta la columna de el b al cuadrado, ¿sí? Y fíjense que para 5, si está elevado al cuadrado, nos da que es 25. ¿Bien? Entonces, 5 al cuadrado, 25. Entonces va a quedar 4 por 25 y ahí restamos la raíz cuadrada de 144. ¿Cómo resuelvo esta raíz? Bueno, acá tengo que pensar lo siguiente. Tengo que ir pensando que qué número elevado al cuadrado me da 144, ¿sí? ¿Qué número elevado al cuadrado va a dar 144? O sea que es un número que multiplicado por sí mismo me da 144. Bien, lo puedo pensar de esa forma o directamente voy a la tabla de potencias, pero la voy a usar como al revés. Bien, la voy a usar al revés de cómo la estaba usando recién para el tema de la potencia. Bien, y ahora vamos a ver cómo la usamos. Veamos. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos la raíz cuadrada de 144, o sea, en la tabla de acá, en esta parte, en esta columna donde tengo b al cuadrado, voy a bajar hasta que aparezca el 144. Y una vez que lo encuentro, ese 144, lo que voy a hacer es ir hacia la izquierda a la primera columna, la que está sombreada, ¿bien? Y fíjense que aparece el número 12, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que la raíz cuadrada de 144 me da 12. Entonces, vamos a colocar acá abajo 12. Bien, y ahí vamos al siguiente renglón. ¿Puedo juntar el 216 con el 4? No, dijimos que no, que ese 4 multiplica el 25. Entonces, ponemos 216 más, ahora multiplicamos 4 por 25, lo cual nos queda que es 100, y después restamos ese 12. Y acá para restar lo vamos a hacer de izquierda a derecha, ¿bien? En el sentido en el que leemos, o sea, vamos a hacer 216 más 100 y a ese resultado le vamos a restar 12. Siempre lo hacemos en ese sentido, de izquierda a derecha, nunca al revés, porque si lo hacemos al revés, puede variar o cambiar nuestro resultado, ¿sí? Entonces, 216 más 100 nos va a quedar que es 316. Y a ese 316
le tenemos que restar 12, lo cual queda que es 304. Ese es nuestro resultado final, ¿sí? Ese es nuestro resultado que lo vamos a recuadrar o remarcar. Yo ahí lo remarqué, le puse un colorcito de fondo, ¿bien? Le puedo poner, lo voy a poner en negrita y le voy a poner un color azul para que sepan que ese es el resultado. Bien, primer cálculo combinado daba 304. Vamos al siguiente cálculo combinado. Bien, acá tenemos que volver a separar en términos, ¿sí? Y realizar las operaciones que podamos realizar. Acá tenemos todo un término, ¿sí? Que es un producto con un paréntesis menos, ¿bien? Una raíz cúbica. Acá la raíz es distinta. Fíjense que tiene un índice diferente. Acá en este caso, en el anterior, no tenía ningún tipo de índice, o sea que estaba de forma implícita, ¿sí? Cuando está de forma implícita, no está. Ahora, en este caso está de forma explícita. Explícita está expuesto, ¿bien? Entonces ya sabemos que es un 3. Cuando no hay nada, sabemos que es una raíz cuadrada. Y si tiene, vamos a saber en este caso que es una raíz cúbica. Y después a eso tenemos que restarle el 3 a la cuarta. Bien, bueno, entonces... Acá es como en el caso anterior, colocamos el signo igual primero y el 10 lo vamos a bajar tal cual está. Y fíjense que entre medio del 10 y el paréntesis no hay nada, entonces hay una multiplicación. Y ahora nos queda resolver ese paréntesis. 30 más 1, 31, ¿sí? Menos. Ahora tengo una raíz cúbica donde voy a tener que resolver primero el 191 más el 25 y después recién ahí calcular la raíz cúbica, ¿sí? Pero primero resuelvo lo que está dentro de la raíz, ¿sí? Entonces voy a poner que es una raíz cúbica, voy a indicar de vuelta que es una raíz cúbica. Y vamos a realizar el 191 más 25, lo cual nos queda que es 216, ¿sí? La raíz cúbica de 216 va a quedar. Bien, y ahora tenemos que restar el C3 que está elevado a la cuarta, ¿bien? Bueno, podemos resolverlo como haciendo 3 por 3 por 3 por 3, multiplicando por sí mismo el 3 cuatro veces. O bien venimos y vemos acá en la tabla de potencias, nos ubicamos o nos posicionamos en el 3 y vamos a ir en dirección hacia donde aparece el 3 a la cuarta, ¿bien? Que sería en esta parte, en esta columna, ¿bien? Donde tengo el SB con ese exponente, ¿bien? Con el 4, ¿sí? Entonces, 3 elevado a la cuarta queda que es 81, ¿sí? 3 a la cuarta es 81. 3 por 3, 9. Por 3 queda que es 27 y 27 por 3, 81. Bien, entonces acá nos queda que es 81. Bien, siguiente. Vamos al siguiente renglón. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, vamos a hacer 10 por 31 primero, ¿sí? Lo cual nos queda que es 310. A eso le vamos a restar la raíz cúbica de 216, que para resolver esta raíz tengo que pensar qué número elevado al cubo me da 216, o sea, se los voy a escribir como yo siempre les pongo en el pizarrón. ¿Qué número elevado al cubo me da 216? Un número que multiplicado por sí mismo me tiene que dar 216. Bien, lo puedo pensar de esa manera o bien me voy a la tabla de potencias y busco a ver a qué se parece. Bien, voy a borrar esto y nos vamos ahora a nuestra tabla de potencias. Bien, estamos acá en la tabla de potencias y nos vamos a lo que es la columna del b al cubo. Bien, acá en este sector y vamos a buscar dónde está el 216. Bien, acá lo encontramos. Y vamos ahora a ir hacia la izquierda y vemos que aparece el número 6.
Este número lo habíamos usado antes porque teníamos 6 elevado al cubo. Bueno, si 6 al cubo me da 216, significa que la raíz cúbica de 216 nos da 6. Bien, entonces vamos a poner un 6 ahí debajo. 6. Y a eso le restamos después 81. Bueno, guarda acá de no hacer estos 6 menos 81 porque obviamente no lo vamos a poder hacer en el conjunto de los números naturales. Bien, bueno, fíjense que ahora de cada término me quedó un solo número. Entonces ahora voy a poder hacer el cálculo de una, ¿sí? Puedo pensar en 310, a eso le tengo que restar 6, lo cual queda que es 304. Bien, guarda que parece que diera el mismo resultado que el anterior, pero no, hay que restar ahora 81, ¿bien? Lo cual nos queda que es 223. Ese es el resultado que daba este cálculo, ¿sí? Este nos da que es 223. ¿Bien? Bien, terminado lo que es el cálculo combinado, ¿sí? Vamos al punto 2, que son las ecuaciones. Bueno, las ecuaciones tenemos otra dinámica. Fíjense que el signo igual aparece en el medio. Y ese signo que aparece en el medio, es igual, lo vamos a respetar durante todo el ejercicio y va a estar siempre en el medio ese signo igual, ¿sí? Siempre en el medio. Nunca vamos a poner un signo igual al comienzo y al final como hicimos en el cálculo combinado. En el cálculo combinado sí, porque es un efecto de decir, bueno, lo que tengo arriba es igual a lo que está abajo y ya resuelto. Bien, el cálculo combinado se resuelve de esa manera. Las ecuaciones se resuelven de otra forma. Si bien los resultados nos van a dar, como tenga potencias o raíces, van a dar los mismos que nos han dado en los cálculos combinados, pero fíjense que el igual siempre aparece en el medio. Nunca voy a poner un igual al principio y al final en una ecuación, ¿sí? Justamente una ecuación, su definición principal es una igualdad entre dos miembros. Bueno. Acá tengo que respetar esa igualdad, ¿sí? Es igual, tiene que estar siempre en el medio. Entonces, acá en el primer caso me dice x menos 105 elevado a la 0 igual a 1 elevado a la 105 más la raíz cuarta de 625 más 10 al cuadrado. Bien, la x la voy a colocar como está. Vamos a restar ese 105 a la 0. Quiero que veamos una cosa en la tabla de potencias para que vean cómo es. Fíjense que tengo cero, el número cero, y si está elevado a la cero, el cero, eso no existe, esa expresión. Cero la cero no existe. Pero fíjense que cero, sin importar el número al cual se la eleve, bien, si está elevado a la uno, a la 2, a la 3, a la 4, no importa la potencia que sea, siempre va a dar cero. O sea que cero elevado a cualquier exponente, excepto el mismo cero, siempre va a dar cero. Después tenemos uno y uno elevado a cualquier exponente, uno a la cero, a la uno, a la 2, a la 3, a la 4, siempre da uno, ¿sí? O sea que uno elevado a cualquier exponente siempre nos va a dar uno. Y la otra cosita que quiero que vean, que es una regularidad también que tengo. Cualquier número que yo tenga acá en esta columna, ¿bien? Cualquier número, si está elevado a la cero, siempre me da uno. O sea, dijimos que cero a la cero no existía, por eso le puse ahí la palabra no existe. En la tabla de potencias que tenemos en el cuadernillo, les puse una especie de E invertida. Bien, les puse el símbolo este. Bien, les puse ese símbolo, que es lo mismo. Ese símbolo significa no existe. O poner la palabra no existe es exactamente lo mismo. Entonces, fíjense que cualquier número elevado a la cero es siempre uno. Ahora, si tengo un número elevado a la uno, ¿sí? Que lo vamos a ver en esta segunda columna, no importa cuál sea el número, me va a dar siempre el mismo, ¿sí? Cero a la uno, cero. Uno a la uno, uno. 2 a la uno, 2. 3 a la uno, 3. Bien, siempre nos queda el mismo número. Acá les dejé un cuadrito de referencia, ¿sí? Para que tengan. Bien, entonces vamos a lo que es nuestra ecuación.
Dijimos 105 a la cero. Dijimos que cualquier número elevado a la cero me daba siempre uno. Bien. Y eso es igual. Voy a correrlo un poquito para acá. Ahí está. Tenemos uno elevado a la 105. Bueno, uno elevado a cualquier potencia dijimos que nos daba siempre uno. Bien. Guarda con esto, porque yo estoy haciendo uno por uno por uno por uno. No estoy sumando los uno. Estoy multiplicando el uno por sí mismo. Entonces siempre me va a quedar que es uno. Guarda con ese detalle, porque a veces puede causar confusión o se confunden la multiplicación con la suma y no es así. Acá estoy multiplicando el uno por sí mismo muchas veces y siempre uno multiplicado por sí mismo me queda siempre que es uno. Bien, tenemos ahora raíz cuarta de 625. Raíz cuarta de 625. Entonces, vamos a la tabla de potencias y vamos a ubicarnos en la columna de el b a la cuarta y vamos a buscar el 625. Guarda porque acá es raíz cuarta, no raíz cuadrada. Y a veces se confunden la raíz cuadrada con la raíz cuarta. Esto es una raíz cuarta. Fíjense que tiene un 4 chiquitito de arriba, un índice que es 4. Entonces es la raíz cuarta. Entonces, vamos a la columna del b a la cuarta. Buscamos el 625. Cuando aparece, nos vamos hacia la izquierda y vemos que está alineado con el número 5. Bien, entonces, la raíz cuarta de 625 nos da 5. Vamos a poner acá el 5. Y a eso tenemos que sumarle el 10 al cuadrado, que es hacer 10 por 10. ¿Sí? 10 por 10 o 10 al cuadrado, nos ubicamos donde está el 10 y vamos hacia la columna de el b al cuadrado, que vemos que nos da, que es 100. ¿Sí? Entonces, 10 al cuadrado, 100. ¿Bien? Bien, siguiente. Entonces, me va a quedar del lado izquierdo la x menos 1. Y ahí tengo que realizar esta cuenta de 1 más 5 más 100. Bien, 1 más 5 es 6 y 6 más 100, 106. Bien, siguiente. En una ecuación tengo que hallar el valor de x o despejar la x de alguna manera. Entonces, fíjense que acá la x está afectada por el número 1, ¿sí? Que está restando. Entonces, ese 1 que está ahí restando la x, lo vamos a pasar al otro miembro, ¿sí? En compañía del 106 en el paso siguiente, no en este mismo paso, en el paso siguiente. Tengo que agregar un paso ahí. Y entonces va a quedar lo siguiente. ¿Qué nos va a quedar? X va a quedar que es igual a 106 más 1. Bien, lo paso con el signo contrario, ¿sí? Y ahí nos queda directamente que X es igual a 107, ¿sí? X nos queda que es igual a 107. Bien, ese es el resultado que vamos a recuadrar. Bien, recuadro todo el resultado, no solamente el número 107. Recuadro todo, a todo lo tengo que recuadrar. Y acá recuadro, el cálculo termina o la ecuación termina diciendo x tiene que tomar este valor o x vale esto, 107. ¿Sí? Bueno, fíjense que si después hacen el cálculo 107 que vale x, le restamos 1, queda que 106 del lado izquierdo y del lado derecho tenemos 1 más 6, perdón, 5, que es la raíz cuarta de 625, más 10 al cuadrado, que es 100, y ahí nos queda que es 106. Bien, siguiente ecuación. Bueno, en la siguiente ecuación hay una variante porque la x está afectada por un coeficiente que es el número 3. Entonces, acá va a quedar como 3x, lo voy a tener que mantener, menos el 6 al cubo. Que el 6 al cubo ya lo resolvimos antes cuando hicimos
el cálculo combinado, ¿no? Y daba 216. Pero si fuera otro número, bueno, lo puedo pensar usando la tabla de potencias o bien lo calculo multiplicando por sí mismo ese número que tengo ahí, la base, el número grande, tres veces. Bien, dijimos que era 216. Y eso es igual. Acá tenemos la raíz cúbica de 512. Raíz cúbica de 512. Entonces nos vamos a nuestra tabla de potencia, vamos a la columna del b al cubo, ¿bien? Y en esa columna del b al cubo vamos a ubicar o encontrar el 512. Una vez que lo encontramos, al 512, ¿bien? Nos vamos hacia el lado izquierdo y observamos que ese 512 se alinea con el número 8. Entonces, ¿qué significa? Que la raíz cúbica de 512 es 8. 8 por 8, 64 y 64 por 8, 512. Bien, o sea que nos queda 8 más 1 elevado a la 1. Dijimos que 1 elevado a cualquier potencia siempre daba 1. Bien, siguiente renglón. Bien, el 3x lo voy a dejar como está. Le puedo dejar también el 216 del lado izquierdo. Y resolvemos, ¿sí? Vamos a resolver el 8 más 1, que nos queda que es 9. Ahora, fíjense que el 216 está restando el 3x. Entonces, ¿qué es lo que pasó primero? ¿Pasó primero el 216 o el 3x? Bueno, acá tenemos que recordar el orden de prioridad de las operaciones, ¿bien? Dijimos que la suma y la resta en su momento eran operaciones muy débiles. Entonces, es lo primero que yo puedo desarmar. Y eso es lo primero que voy a pasar al otro miembro en una ecuación. La multiplicación es más compleja, es más fuerte, y la potencia mucho más fuerte que la multiplicación y la división. Entonces, el 216 es lo primero que voy a pasar ahora en este paso. Bien, acá es importante que sigan los pasos, bien, y los hagan de forma eh, pausada, ¿sí? No todos los pasos de una. ¿Por qué? Porque si hacen todos los pasos de una, pueden quizás equivocarse. Entonces, para evitar la equivocación, ¿qué hago? Voy paso por paso, ¿sí? Entonces, ahora fíjense que yo el 216 no lo puse del lado izquierdo, lo voy a poner del lado derecho, pero como está restando del lado izquierdo, del lado derecho lo voy a poner sumando, ¿sí? Entonces va a quedar 9 más 216. Y en el siguiente paso voy a dejar el 3x como está y voy a decir, bueno, 9 más 216. Y eso nos queda que es 225. ¿Bien? Y ahora tengo que despejar esa x. Entonces voy a dejar la x como está, pero ese 3 que está afectando la x, bien, ese 3 que de alguna forma multiplica la x, acá es lo mismo que hoy cuando teníamos acá el número y el paréntesis. Bueno, si entre un número y una letra no hay nada, siempre hay una multiplicación. Bien, de hecho ese 3 es un coeficiente que multiplica x. Y lo que vamos a hacer es ese 3 pasarlo dividiendo al otro miembro, ¿sí? O sea que va a dividir al 225. Pero fíjense que lo voy a poner o lo voy a escribir ahora en un paso siguiente, no en el mismo paso. Yo en un número no lo puedo tener del lado izquierdo y derecho a la vez. O lo tengo del lado izquierdo o lo tengo del lado derecho. Y fíjense que ahora yo el 3 no lo voy a tener del lado izquierdo, sino que va a estar del lado derecho, pero va a estar dividiendo, ¿bien? Con la operación contraria al que estaba antes, ¿bien? Con la operación contraria a la que estaba antes. Entonces nos va a quedar que x es igual, ¿bien? Y ahí tenemos al 225 dividido 3, ¿bien? 225 dividido 3 nos queda que es 75, ¿bien? 225 dividido 3 queda que es 75. Entonces ahora vamos a recuadrar, vamos a darle un colorcito, como para indicar, bueno, ahí termina, la x vale 75.
3 por 75 es 225, a la cual le restamos 216 y eso nos queda que es 9. Del lado izquierdo tengo el 9 y del lado derecho también me da 9. Bien, está equilibrada esa ecuación. Bien, punto número 2 era de esa manera. Vamos al punto 3. En el punto 3 tenemos situaciones problemáticas, ¿bien? Y estas tenemos que saberlas interpretar. ¿Cómo las vamos a interpretar? Bueno, tenemos que saber qué datos nos dan. ¿Cuáles son nuestros datos? Bien, nuestros datos es que la canilla que está rota, bien, o vaya a saber qué le pasó a esta canilla, pierde 8 litros de agua por minuto. Bien, esa canilla pierde 8 litros de agua por minuto. Bien, vamos a poner una L mayúscula si no se confunde. Bien, ese es el dato. Ahora, ¿tengo otros datos? No, acá aparentemente no hay otros datos, ¿bien? Pero sí tenemos otros datos que son de forma implícita, donde sabemos que en una hora, ¿bien? Hay 60 minutos y también sabemos que un día, ¿sí? Tiene 24 horas. Vamos a ponerlo así, más fácil. Vamos a poner una hora. Son 60 minutos. Un día 24 horas. Y me pregunta acá, un mes, en un mes, ¿cuántos litros de agua arrojará en un mes? Y bueno, sabemos que en un mes, vamos a redondearlo en 30 días, ¿sí? Vamos a poner que son 30 días, si bien hay algunos meses que tienen 28, 29, según cómo caiga, si es de año bisiesto, ¿no? O 31, vamos a redondear que un mes tiene 30 días. Bien, esos serían nuestros datos implícitos. Y la pregunta ahora es, ¿cuántos litros de agua arroja en un mes? Bueno, la cuenta es muy sencilla. No vamos a complicarnos mucho la vida en esto. Sabemos, a ver, son 8 litros de agua, ¿bien? 8 litros por hora, ¿bien? Por hora. Perdón, por minuto. Bueno, sabemos que en una hora hay 60 minutos. Bueno, entonces a eso lo tendríamos que multiplicar por los 60 minutos que hay en una hora. Bien, y a eso tenemos que multiplicarlo ahora por las 24 horas, ¿sí? Que tiene un día. Y a eso lo vamos a multiplicar ahora por los 30 días, ¿sí? Que tiene un mes. Y entonces ahí podríamos como hacer una suerte de simplificación. Minutos con minutos se simplificarían, se tachan, las horas con las horas se tachan, el día con los días también se tachan, y me va a quedar que son litros de agua por mes. Bien, litros de agua que hay en un mes. Acá directamente es hacer el cálculo, ¿sí? Hay que multiplicar, o sea, hacer 8 por 60, ¿bien? Que es lo equivalente a lo que sería en una hora, nos da 480. 480 multiplicado por 24, que sería para un día, da 11.520. Y 11.520 multiplicado por 30, queda lo siguiente, 345.600 litros de agua por mes. 345.600 litros por mes. Bien, la cosa es sencilla. ¿Qué cálculo es? Es 8 por 60 por 24 por 30. Ese es el cálculo. No hay que hacer más nada. Bien, no hay que pensar. En algunos casos habían puesto otros 60, pero no dice 8 litros de agua por segundo, es por minuto. Entonces directamente el resultado lo vamos a redondear en eso, es eso. No tiene otro dato. ¿Qué tendría que poner? Bueno, tendría que redactar una respuesta, decir, bueno, la respuesta es la siguiente, ¿sí?
Respuesta, la canilla pierde 345.600 litros de agua por mes. Listo. Esa es la respuesta. No hay que pensar más nada, ¿sí? No hay que hacer ningún otro cálculo, es algo sumamente sencillo y fácil, ¿sí? No hay que hacer otro tipo de cálculo. Bien, situación problemática B. Vamos a lo siguiente. Me dice, el doble de un número disminuido en la raíz cuadrada de 100 es equivalente al cubo de 6. ¿De qué número se trata? Bien, entonces, vamos a hacer lo siguiente. El doble de un número sería 2x. Si yo no conozco el número, lo voy a simbolizar con x. Y el doble es multiplicar por 2, ¿sí? O sea, el doble de un número es 2x. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Disminuirlo. ¿Disminuir qué es? Restar. Yo voy a restar. ¿Qué voy a restar? La raíz cuadrada de 100. Entonces voy a escribir la raíz cuadrada de 100. Bien. Y ahora me dice que el doble de un número disminuido en la raíz cuadrada de 100 es equivalente. Si es equivalente, voy a decir que eso es igual. ¿A qué es igual? Al cubo de 6, o sea, a 6 elevado al cubo. Esa era la ecuación que tenían que plantear. Y después le preguntaba, ¿de qué número se trata? O sea, ¿cuál es el número que cumple esa condición? ¿Bien? ¿Cuál es el número X? ¿Bien? Que cumple esa condición. Lo tenemos ahí. ¿Bien? Tenemos que averiguar a qué número equivale esta situación que nos están planteando acá, nos están preguntando. Entonces vamos a resolver esa ecuación, que ya más o menos lo vimos en el caso anterior de cómo resolverlo. Ese 2x lo vamos a indicar como está, pues no puedo hacerle nada. La raíz cuadrada de 100. Resuelvo de esta forma. Me voy a la tabla de potencias, bien. Busco en la columna de el b al cuadrado, ¿sí? El número 100. A ver si lo encuentro. Aparece, está acá el número 100, ¿sí? ¿Y con qué número está alineado el 100? Con el 10. Entonces, la raíz cuadrada de 100 es 10. Entonces, voy a poner eso, que la raíz cuadrada de 100 me da que es 10. Y eso tiene que ser igual al 6 al cubo. ¿Bien? Al 6 al cubo. Y 6 al cubo, hoy lo calculamos y dijimos que era 216. Bueno, ya tengo casi mitad de la ecuación resuelta. ¿Qué tengo que hacer? El 10 que está restando del lado derecho, pasarlo sumando al lado, perdón, el 10 que está restando del lado izquierdo, lo paso sumando al lado derecho, ¿sí? Así que ese 2x lo dejo del lado izquierdo y digo que eso es igual a 216 más 10. ¿Sí? Si el 10 hubiera estado sumando del lado izquierdo, lo paso restando. ¿Sí? Siempre lo paso con lo contrario. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Que 2x es igual a 216 más 10, lo cual nos queda lo siguiente, 226. Y ahora, fíjense que el 2 que está multiplicando a x, que la está afectando de esa forma, la está multiplicando, lo voy a tener que pasar al otro miembro. ¿Y cómo lo voy a pasar a ese 2 que está multiplicando a x? Bueno, lo voy a pasar dividiendo. Bien, lo paso dividiendo. Fíjense que está del lado izquierdo multiplicando. Al pasar o al escribirlo del lado derecho, lo voy a escribir con la operación contraria. Bien, siempre con la operación contraria cuando lo voy pasando de un lado al otro. ¿Sí? Y ahí nos queda que es 113. O sea que el número buscado es 113. Bien, el número que cumple esa condición es 113. ¿Tendría que redactar una respuesta? Sí, tendría que redactarla porque había una pregunta de qué número se trata. Bueno, diría lo siguiente, se trata del número
113. Bien, pero fíjense que hice un desarrollo para encontrar ese resultado. Tuve que hacer un desarrollo, no simplemente, si no hubiera puesto, si no pongo este desarrollo, no sé qué número es. No puedo estar probando. ¿Sí? En algunos casos quizás pusieron, se trata del número 113, pero si el desarrollo no está, no tengo cómo justificar que es 113. Entonces hay que justificar. Todo en matemática tenemos que justificarlo. ¿Sí? Si no se justifica, no puedo encontrar ese resultado. Fíjense que acá ya tenemos entonces resuelto todo lo que era el trabajo práctico para compensar el primer cuatrimestre. Vamos a hacer otro, seguramente, para quienes no pudieron acreditar o les fue complejo. Seguramente trabajaremos con alguna situación donde tengamos que calcular el área de algún cuadrado o el volumen de algún cubo. Sepan que cuando a mí me piden calcular el área, ¿sí? Si me piden calcular el área, me estoy yendo para abajo. Vamos a ver que quiero. Vamos a poner acá un salto de página para que no nos quede todo junto. Calcular el área o superficie. Bien, superficie. Vamos a poner así, que mida 11 metros. ¿Sí? Mide 11 metros. Bueno, si es así en ese caso, yo voy a saber lo siguiente, que siempre la superficie de cualquier cuadrado o el área de cualquier cuadrado es pensar en el valor del lado elevado al cuadrado. Bien, entonces, ¿cómo voy a decir? Acá la superficie de este cuadrado va a ser lo mismo que decir los 11 metros, bien, elevado al cuadrado. Por lo tanto, la superficie de este cuadrado va a ser de 121 metros cuadrados. Bien, ¿qué pasa si me lo dan al revés? Me dicen, bueno, la superficie de un cuadrado es 144 decímetros cuadrados. Bien, ¿cómo lo voy a plantear? Bueno, voy a partir de lo mismo. La superficie es igual al lado cuadrado. Eso no cambia. Pero ¿qué es lo que conozco yo ahora? Conozco la superficie. Bien. Entonces, como conozco la superficie, al conocer eso, voy a decir, bueno, entonces el lado al cuadrado tiene que sí, sí o sí ser igual a 144 decímetros cuadrados. ¿Y cómo resuelvo esta situación? Bueno, lo que voy a tener que pensar es lo siguiente, resolver esta ecuación. ¿Qué hago? Esta potencia, que la tengo del lado izquierdo, acá me quedó una ecuación. No hay otra cosa que pensar en una ecuación. Es una ecuación. Entonces, ¿qué puedo pensar? Que el lado es igual a la raíz cuadrada de 144 decímetros cuadrados. Lo pienso de esa forma y calculo la raíz cuadrada de ese valor. Y entonces, ¿qué va a quedar? Bueno, va a quedar que el lado tiene una longitud de la raíz cuadrada de 144. Vamos a la tabla de potencias y pensamos lo siguiente. Vamos a la columna del b al cuadrado, buscamos el 144 y vemos que ese número, el 144, está alineado con el 12. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que el lado de ese cuadrado mide 12, pero 12, ¿qué va a medir? 12 decímetros. Fíjense que estoy buscando acá una longitud, no una superficie. Bien, acá busco una longitud. En el caso anterior buscaba la superficie. Por eso me quedó la unidad de longitud elevada al cuadrado. Y acá me está quedando la unidad de longitud en términos lineales porque yo averigüé un lado. Recuerden que un cuadrado
va a ser una figura, algo ahí. Si yo hablo de la superficie, estoy hablando de lo que está dentro. Bien, hablo de esto, de lo que está dentro cuando hablo de superficie. Bien, de toda esa parte del plano que está limitada por los lados del cuadrado. Ahora, si hablo del lado, bueno, hablo de una longitud, ¿sí? Hablo de una longitud, que es una medida que yo lo puedo medir con una regla, una escuadra, ¿bien? Hablo de eso es el lado, ¿bien? Eso es el lado. La superficie es todo lo de adentro y el lado es el contorno, pero en ese caso, ¿bien? Si yo quiero saber después el contorno, bueno, voy a hablar de lo que es de perímetro, pero acá en este caso hablo de el valor o la longitud del lado, ¿bien? Bueno, esto es como si fuera un cuadrado. ¿Qué pasaría si me hablan de un cubo? Bueno, en el caso del cubo, que a mí me piden, bueno, lo siguiente. Vamos a pensar lo siguiente. ¿Cuál es el volumen de un cubo cuyo, cuya arista, en este caso va a ser, porque hablamos de un cubo, de un cuerpo, mide y supongamos que son 9 milímetros? Bien, entonces, para el caso del cubo, yo sé lo siguiente, que la ecuación o la expresión que me permite calcular el volumen es lo siguiente: volumen es igual al valor de la arista elevada al cubo. Siempre es así esa expresión. Entonces, ¿cómo voy a decir ahora? Bueno, el volumen que estoy buscando es igual a ¿quién? A esos 9 milímetros, ¿sí? Elevados al cubo. Y ahí ya resuelvo. Volumen es igual a ¿quién? 9 por 9 es 81 y 81 por 9, 729. O sea, a ver, buscamos acá en la tabla de potencias. A ver, si no me acuerdo, si no me doy cuenta, busco el 9 y el 9 elevado al cubo efectivamente es 729. Bien, entonces acá vamos a decir que el volumen son 729 milímetros cúbicos. Bien, acá voy a decir que son milímetros cúbicos porque estoy trabajando con milímetros en esta ocasión, ¿no? Ahora, ¿qué hubiera pasado si me decían cuál es la arista? Vamos a ponerlo con el otro color. ¿Cuál es la arista o cuánto mide la arista cuyo volumen es, y vamos a suponer que son 1000 metros cúbicos? Bueno, entonces, en ese caso, voy a partir de la misma situación que partí antes. Yo sé que el volumen es igual al valor de la arista elevada al cubo. Ahora, yo de esto, ¿qué es lo que conozco? Conozco el volumen, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a decir? Que esa arista al cubo es igual ¿a quién? A 1000 metros cúbicos. Y ahí me quedó planteada una ecuación, si voy al caso. Entonces, ¿qué voy a decir? Ese cubo lo voy a pasar al otro miembro como una raíz. Entonces voy a decir, la arista, en este caso, es igual ¿a quién? A la raíz cúbica, porque lo vamos a pasar como una raíz, la raíz cúbica de 1000 metros cúbicos. ¿Sí? Lo paso así de esa manera. Ahí está, ya está. Y ahora resuelvo. Bueno, acá la A me queda distinta porque estoy usando un editor de ecuaciones, ¿bien? Pero hacemos referencia a lo mismo. ¿Qué es lo que me queda acá? La raíz cúbica de 1000. ¿Qué hago? Bueno, voy a la tabla de potencias, me posiciono en la columna del B al cubo y buscamos donde aparezca el 1000. El 1000 aparece y fíjense que está alineado con el número 10. Entonces, efectivamente, la arista de ese cubo mide 10
metros. Y fíjense que pongo 10 metros, no metros cúbicos, pongo 10 metros, porque estoy hablando de algo que podría medir, ¿sí? Si yo voy al caso y tengo que pensar en un cubo, bueno, voy a pensar en una figura de este tipo, en algo así. Bien, el volumen es todo lo que está dentro de ese cubo. Bien, ¿y qué me están pidiendo a mí? Bueno, la longitud de la arista. Me piden este segmento. Bien, o ese. Si es un cubo, las aristas todas tienen la misma longitud. Bien, y fíjense que yo les puse acá arista, metros, volumen, milímetros cúbicos, por ejemplo. Bien, son dos cosas diferentes. Una cosa es arista, otra es volumen. Lo mismo que cuando tenía superficie y lado del cuadrado. Bien, acá tienen otras dos situaciones que podrían estar también presentes en el recuperatorio. Bien, o para compensar lo que corresponde al primer cuatrimestre. Así que bueno, hasta acá nomás. Muchas gracias por su atención.